Buenos días, hoy es lunes 12 de agosto del 19. Estamos en Sumando Voz. Voy a presentar esta parte. Se pasa la parte que quieras. Es que vamos a acomodarnos más o menos bien por acá. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que es la soledad. La palabra soledad precisamente es sol y edad. Entonces, no es lo mismo la soledad al neonato que la soledad en el niño, la soledad en el adolescente, la soledad en el joven adulto, la soledad en el adulto, la soledad en la tercera edad. Generalmente en la adolescencia el individuo aprende o realiza un raciocinio, aprende a razonar. Es decir, lo que piensa, lo que hace, lo razona. Es a razonarse y forma un criterio de la vida. Está razonando. ¿Qué hago? ¿Qué digo? Y todo eso es bueno, pero eso es hasta ahí. Sin embargo, todos sus individuos alguna vez en la vida quieren vivir solos. Les pasa alguna vez por la mente la idea de vivir solos. Entonces, cuando llegan a realizar este momento, este tiempo de vivir solos, a veces un breve tiempo, es pocos los individuos que pueden decir que han vivido solos. Es como una vida de solteros. Entonces muchos quieren pasar por ahí, quieren vivir una vida de solteros. Sin embargo, no todos lo hacen o lo hacen así. Generalmente las características de los pilotos, entre otros, es que parecen que viven solos. A lo largo de la vida, el vivir solo es una situación que relativamente sucede mucho a menudo en nuestros tiempos actuales. No siempre es porque se quiere, sino es porque pasa o sucede. Pero también es porque se puede un poco decidir qué tipo de vida se quiere llevar. E incluso en dado caso, a qué tipo de vida no se quiere llevar. O sea, a qué tipo de vida no se quiere llegar o no se quiere llevar para otros individuos. Entonces, la soledad es esta situación
que es tan diversa según la edad en la que estés, es decir, según el desarrollo en el que estés. No es lo mismo la soledad para un neonato o un bebé. No es lo mismo la soledad para un niño. No es lo mismo la soledad para un adolescente. No es lo mismo la soledad para un joven adulto. No es lo mismo la soledad para un adulto. Y no es lo mismo la soledad para un adulto mayor. Entonces, les voy a explicar algo muy interesante. Cuando llega nuestra mayoría de edad, la cualquiera que sea esa, en Estados Unidos parece que es alrededor de los 20 y tantos años, y aquí en México es a los 18 años. Cuando nuestra mayoría de edad llega, precisamente es un inicio de la etapa, un inicio de la vida, de la edad, de la vida, de la etapa, pues de estar solos. A partir de ahí ya nos dejan solos, y estamos solos como individuos. Prácticamente esa es la mayoría de edad, es el equivalente. Entonces, mayoría de edad, ¿verdad? Es lo mismo que estar solo, ¿sí? Es el equivalente, etcétera, de estar solo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esto? De estar solo a los 18 años. De hecho, se está todavía terminando la adolescencia y todavía falta más para la adolescencia. Pues eso, si es un adolescente solo, o sea, que se está quedando solo, que solo, o que está solo, o sea, que es solo, no es adolescente solo. Entonces, pasan unas cosas más maravillosas que han pasado, que van a pasar, ¿eh? Que han pasado, que pasan, que han pasado y que van a pasar. Esta de las cosas tan maravillosas es que en algún punto de nuestra vida, hombres como mujeres, a los 20 y tantos años, a los 30 y tantos años, pues decidimos quedarnos y estar por nuestra cuenta propia en la cocina. Y tenemos que saber hacer qué vamos a hacer ahí, en ese espacio en la cocina. Entonces, si razonamos, pues puede ser útil, ¿verdad? ¿Qué decimos? ¿Qué hacemos? Pero necesitamos otro valor muy interesante, es decir, algo que nos va a servir y nos va a servir funcionalmente para hacer algo, y ese algo, de parte de una función que vamos a hacer, es y se llama el tema de el discernimiento. Vamos a discernir. A partir de que nosotros discernimos, vamos a echar a andar todo eso cuando estamos solos, ¿sí? O sea, vamos a discernir cuando estamos solos. Vamos a echar a andar todo eso cuando estamos solos. Entonces, el discernir es esa capacidad que está en nosotros y por nosotros mismos para poder hacer algo por nosotros mismos, por nuestra cuenta. Y entonces decimos así, pues nos vamos a hacer cargo de la cocina. Y esto quiere decir más adelante hacer las compras
de la cocina, el almacén, en los horarios, en la comida, tener la comida a tiempo, digamos, las preferencias de comida de cada quien, de los que van a comer, etcétera. Entonces ya se va haciendo todo un tiempo completo en el que se está en la cocina. Ya no es preparar un alimento por prepararlo, ya es todo una labor y un factor de estar en la cocina. Entonces, uno de los mejores factores que suceden es que el individuo hace su propia cocina. Esto es que selecciona de cierta forma de todos los alimentos que hay y los junta, los reúne para que precisamente los use, pero desde un punto y un factor de vista haciendo su cocina. O sea, incluye otras situaciones como sus menús, sus factores, sus sazones, todo lo que conlleva hacer una propia cocina. Entonces el discernimiento es aquí muy importante. El discernimiento es llegar a la cocina, casi encender la luz y ver hacia arriba, y decir, ¿qué voy a hacer hoy? El discernimiento te va a dar todo, pero poco a poco lo vas a echar a andar. Vas a darte cuenta que hay un sartén, que ese sartén te sirve para algo, que hay una pala para el sartén, pero lo curioso es que te vas a dar cuenta en cierto tiempo que no vas a ocupar, es decir, no vas a requerir, no vas a ocupar el sartén, vas a ocupar otros utensilios para cocimiento, para cocinar. Entonces, este discernimiento te va a permitir hacer prácticamente toda la receta culinaria o de cocina que requieras o que te propongas. Es un factor como entre cocinero y una idea un poquito enfocada por qué es tan importante y valioso el chef en algún lugar, que prácticamente mueve todo el espacio donde está el chef. Es una situación representativa desde su función, digamos, o de profesional, y su función de actividad del chef. El caso es, pues, que el discernimiento nos va a dar, nos va a servir para echar a andar todo eso en 1 hora, en 2 horas, en dado caso en el tiempo que requiramos. Y, por ejemplo, cuando nos hemos puesto o dispuesto a cambiar una llanta o un neumático, nos pasa lo mismo. Vamos a discernir cómo vamos a sentarnos para poner los pies o a mover los pies, cómo vamos a ocupar, qué herramienta. Tenemos las llaves de cruz para girar los birlos. Con el tiempo, ya sabiendas, sabremos qué birlo mover o quitar primero, qué birlo después, y que también los birlos vamos a poner, qué birlos, o sea, que vamos a poner también los birlos para volver a ensamblar el neumático.
Esto nos hace que hagamos al principio siempre el tema de discernir. Es como imaginar todo el factor donde van los tornillos, donde va la rueda con el neumático, donde van los birlos, los birlos. Es ver todo este enfoque, dónde va, a dónde va y cómo va. ¿Sí? Es discernir. Entonces vamos a saber qué vamos a poner primero, qué vamos a poner después y qué vamos a poner después. Es lo mismo que pasa en la cocina y que nos pasa en la cocina. Primero vamos a echar a andar, digamos, el sartén o la parrilla. Y después vamos a colocar lo que va arriba de la parrilla. Vamos a calentar y vamos a empezar a hacer lo que sea y el tema de cocimiento. Claro que no necesariamente es el factor de la cocina pura y plena en un sentido de directa al sartén, sino generalmente se hace un área antes, previa y precedente de lo que es cortar. O sea, es un área como, pues llamada así, de corte. Puedes ocupar hasta en dado caso pelapapas, que sería lo mismo, pelapepinos, pelajícamas tal vez, que por cierto es muy dura la jícama, pelazanahorias, y por paréntesis, todo esto que estás pelando lo debes buscar que caiga en horizontal. Si no cae en horizontal, pues entonces al piso, ni hablar, no queda de otra. Entonces hay que recoger después todo lo que cayó al piso porque es el sinónimo, es el equivalente de una horizontal precisamente. Entonces lo que vamos a hacer aquí es pues discernir. Todo el tiempo vamos a discernir. Entonces vamos a hacer cargo, vamos a poder hacer cargo de la comida, el desayuno de un día. Pero ya después más adelante, con más tiempo, pues de todo el cargo, hasta todo el cargo de la cocina. Entonces, ¿qué necesitamos en todo este factor, toda esta circunstancia? Pues el discernir. ¿Y qué es el discernir? Es esa capacidad que tenemos todos los individuos con cierta clarividencia para poder hacer a futuro y a ciertas cosas hoy también en el presente. Pero vamos a discernir con esta capacidad de ver todo lo que requerimos hacer para mover, para hacer. Vamos a discernir, vamos a hacer un discernimiento. Con el discernimiento vamos a lograr todo. Y sobre todo con esta capacidad y sobre todo cuando estamos solos. Entonces no solamente va a ser nuestra práctica en la cocina o nuestra práctica en el cambio de un neumático. Va a ser en muchas situaciones, en muchas vivencias de la vida y cada vez más o mayores. Entonces casi siempre empezamos con el discernimiento en la cocina. Alguien ya con cierta experiencia de discernimiento te dirá o te diría que el factor del asado, es decir, del cocimiento de asar la carne, no es que te quede ni muy cocida ni menos poco cocida, es decir, un cocimiento normal, bueno, regular. Es decir, que esté bien cocida la carne, no a medias, no a medio, sino bien cocida la carne. Y una vez ya entrado en el tema de bien cocida la carne, pues te vas a dar cuenta que la mitad de esa carne va de un lado y la otra mitad de esa carne también va de ese otro lado, o sea, de ese lado. Esto es y quiere decir que precisamente se va a cocer casi igualmente de los dos lados o de ambos lados. Por eso es tan importante encontrar ese punto como que en medio, como que a la mitad, pero en este caso ahora de la carne,
para que precisamente haya un cocimiento muy bueno y hasta cierto punto parejo. Entonces, entre más ancho es un filete o un bistec, pues mayormente se va a requerir su cocimiento de un lado del otro. Y puede que convenga un fuego lento, un fuego intermedio, no tan alto, para que vaya cociendo todo y todo lentamente. Entonces, todos esos factores son factores entre práctica, experiencia y discernimiento. Entonces, esta vivencia ya de hacer la carne bien nos va a hacer no solo ir a la idea de que estamos cociendo bien una carne, sino nos va a dar la idea de que estamos discerniendo de una manera que nos es una práctica diaria habitual que nos va a ahorrar tiempo cada vez que nosotros nos pongamos en práctica a hacer el tema de discernir. Una vez discernido, pues vamos a lograr hacer prácticamente bien la mayoría de las cosas. Vamos a considerar que el movimiento es el no detenerse. O sea, el movimiento es no detenerse. Entonces, cuando nosotros adquirimos un movimiento sin detenerse, es decir, sin detenernos, lo que estamos logrando, lo que estamos haciendo, es una continuidad en la velocidad, pero en el tiempo. Todo esto nos permite avanzar con lo que nosotros queramos avanzar. Nuestra mente está despejada, nuestra mente se despeja, nuestro cuerpo también está activo, nuestro cuerpo está activo. Entonces, es un paso tras el paso. Esto quiere decir, y esto es, pues eso, que está pasando nuestra propuesta de llegar a ese tiempo verdadero, ¿sí? Esa velocidad, a ese tiempo verdadero. Eso quiere decir que vamos a aprovechar el tiempo sin estar como que pausados, pegados, o retenidos o detenidos. Es decir, no vamos a estar en stop, vamos a estar moviéndonos. Y así vamos a ganar tiempo. Además, en el trabajo, cuando te la pasas moviéndote activo, se te pasa bien rápido el tiempo. Entonces el factor del discernimiento, pues es eso. Estamos prácticamente, en otra definición, activos todo el día, todo el tiempo. Vamos a anotar aquí, a escribir, soledad amanece, en respecto al sol. Sol amanece. Y luego dice, ámame, ¿verdad? Dice, ámame. Entonces, el tema del sol entre amanece y ámame. Hay una canción, sí, una canción que se llama, va a esa parte de la letra que dice, soy adicto a la muerte, soy adicto a morir.
¿sí? Entonces, cuando se está en el factor solo o soledad, tienes que ver ahora por ti, de cierta forma, una R de responsabilidad, que es una R de retorno, de regreso, y que es que tienes que hacerte cargo de ti. Es decir, ver por ti, hacerte cargo de ti. Y esto es que a veces empiezas a sumar todo esto. Es decir, te haces cargo de la casa, te haces cargo del trabajo, te haces cargo casi de lo que quieras, o sea, que te propongas, o que quieras proponer. Entonces, en este fundamento y en esta base, te haces cargo, pues, de ti mismo, ¿sí? Y eso es tan fundamental e importante que te va a llevar a toda la traducción y todos los rincones de lo que quieras en todos los confines de la vida y los confines de tu vida. Por esta y por esa razón, vamos a darle pauta, pie a que cuando consideras un vuelo normal, el vuelo pues llevará carga o llevará pasaje, y cuando esa aeronave va a volar prácticamente sin pasaje o en dado caso sin carga, que si acaso no con cierta parte o toda o cierta parte o casi nada de la tripulación, va a ser un vuelo que se le llama y se le conoce como vuelo ferry. El vuelo ferry prácticamente son los mínimos tripulantes que pueden ir en el vuelo. Pero también el vuelo ferry se hacen ciertas condiciones para llevar la aeronave de un lugar a otro, ya sea como que para reparación, por así decirlo, o para mantenimiento. En este caso, sin embargo, el vuelo ferry, lo que tiene la característica principal es que es un vuelo que no se lleva a nadie, prácticamente a nadie, más que a los prácticamente casi algunos de la tripulación. Entonces lo que hace en el pensamiento del piloto, o de los pilotos, pero del piloto, en la idea de un vuelo ferry, es que tiene que llevar al piloto, es decir, a sí mismo, de un lugar a otro, es decir, de un origen a su destino. En este caso, de un origen aeropuerto, un aeropuerto de origen, a su destino de aeropuerto. Esa es la idea. O sea, que va a llevar al avión y va a llevarse a sí mismo, es decir, a él mismo. Entonces, cuando sale esta ímpetu, esta inquietud y esta situación del propio conductor, porque esto se da prácticamente en todos los transportes. Entonces, cuando el propio conductor del transporte que éste sea se lleva a sí mismo de un lugar a otro, está llegando con ese factor que se llama pues, como un factor ferry. ¿Sí? Ahora, los ferries también son como embarcaciones que cruzan de un lugar a otro, pero que llevan ciertos vehículos en su interior.
fer. Puede sonar como a ferroviario, como a vías, como a rieles, como a... Así que a rieles y arieles, como a Ferrari, ¿verdad? Y si son tres R's, pues claro, es rock, o sea, rock and roll radio. Están las tres R's. Y si alguien quisiera las cuatro R's de Rammstein, son rock and roll radio y también rot, ¿verdad? De rodamiento. Entonces, vamos a, pues, hablar, pues, de que es la maravillosa y la maravilla del, pues, ya el factor de la soledad del discernir. Cuando uno duerme y se despierta, lo que pasa es que muchas veces estamos solos, ¿sí? Nos vamos a acostumbrar a estar solos, pues, pero hasta cierto grado, hasta cierto punto. Se dice que nacemos o surgimos del parto acompañados, pero generalmente morimos solos. Esto quiere decir, y esto es que pues nacemos con nuestra progenitora y a la vez que pasa la vida, morimos solos, ¿sí? El tiempo. Entonces, en la edad, siempre uno quiere vivir más. O sea, así tengas tercera edad, siempre quieres vivir más. La edad que tengas, siempre quieres vivir más. Hay algo que se llama calle Sol, ¿sí? Y es algo maravilloso porque precisamente en la vía pública hay sol. O sea, tú sales del espacio interior al espacio exterior hacia lo que es la vía pública y hay sol. Eso es lo que significa en ese sentido calle. De ahí el tema calle Sol. Calle Sol es eso. Tú sales a la vía pública a través de la banqueta, a través de la vía de circulación, y ahí vas a encontrar a la calle Sol, es decir, el sol en la calle. Ahora, el sol como tal, pues nos proporciona luz y calor. Entonces en un día lluvioso no hay tanta luz y no hay tanto calor, es decir, tanta temperatura. Entonces ambas situaciones hacen y producen que el individuo no se sienta tan confortable como en los otros días o los otros días. ¿Sí? O sería los otros días. Eso quiere decir que una vez pasada la lluvia, ya amanece un día prácticamente despejado de las nubes o de las nubes. Entonces, pero mientras pasa el tema de lo que es un día nublado, o sea, del nublado día o de un día nublado, pues el individuo presenta esta situación de verse como que opacado por el cielo, es decir, no hay tanta luz como él quisiera, como él esperara, como él esperaría. Y también para variar, casi no hay tanta temperatura, es decir, casi no hay tanto calor.
Entonces, estas dos condiciones al humano, al individuo, lo hacen realmente darse cuenta que está en un día nublado. En cambio, en un día normal, o sea, un día soleado, un día general, un día normal, pues eso, para él es lo más normal ver el sol, el tema de la luz, y lo que es el tema del calor, que es la temperatura. Entonces, algo por decirles, el individuo va de una reunión a otra. Durante el día, cuando sale o no al tema de la calle Sol, va de una reunión a otra. Se encuentra con unos individuos, luego va con otros, y así. Entonces espero que les haya quedado claro lo que es el concepto de la edad y del sol. Es decir, la gracia, ¿verdad? En este caso, la gracia al bebé o al neonato, la gracia al niño, la gracia al adolescente, la gracia al joven adulto, la gracia al adulto y la gracia al adulto mayor. Esto es el tema de sol-edad. En lugar de edad-sol, ahora es sol-edad. Es decir, lo que es ahora la soledad al niño, es decir, el bebé o neonato, la soledad al niño, la soledad al adolescente, la soledad al joven adulto, la soledad al adulto, la soledad al adulto mayor. Entonces, ¿qué vamos a hacer en todo eso? El tema, el discernimiento. Entonces, generalmente el discernimiento llega a mayor de la mayoría de edad. Es decir, más allá de la mayoría, es decir, que a los 18 años el individuo se va a encontrar solo y al encontrarse solo, pues va a encontrar el camino en algún momento, en un dado de su vida, un tiempo dado, que él se va a encontrar con que va a discernir. Y cuando discierna, y discierna bien, pues va a hacer bien las cosas. No solamente para los demás, sino también para sí. Es decir, para sí mismo. Y o para sí misma. Entonces, aquí lo importante y lo curioso es que a pesar que en las demás etapas se puede encontrar o se puede encontrar solo o no, pero realmente cuando viene el factor de cambio, es decir, real de cambio, es a partir de la mayoría de edad. Y en la mayoría de edad es algún punto donde echa a andar realmente el tema, ahora sí que real y verdadero, pues del discernimiento o pues del discernimiento. A la edad que se le presente, incluso puede ser a la edad que se le presente el requerimiento. Entonces bien puede ser a los 28, 20 y tantos años, es decir, a los 29, 30 y tantos años también. O sea, 28, 29, 20 y tantos años o a los 30 y tantos años también. Entonces, a esa edad va a echar el requerimiento de usar el discernir, el discernimiento. Y a partir de ahí lo va a ocupar, lo va a ocupar en su trabajo, en donde lo ocupe en la vida diaria. En una cochera, en un garage, en cambiar un foco, una relativa instalación, mover un switch, un apagador de luz. Sí, es decir, cualquier historia que se le ocurra va a echar a andar la mente y el discernimiento. ¿Sí? Cómo va a poner una documentación en un folder plástico. Infinidad de situaciones, ¿sí? Es decir, va a echar a andar la mente, va a echar la mente el discernimiento. Y de alguna manera se va a valerse por sí mismo y se va a hacer cargo de sí. ¿Qué es lo que esperan los progenitores de las procreaciones? Pues que se valgan de ellos mismos, y que se valgan por sí mismos, que se valgan de ellos mismos las procreaciones. Es una forma de hacerse cargo, es una forma de hacerlo por su cuenta
Y es una forma de ya vivir lo que un individuo ha de vivir por su propia existencia. Ya después se verá lo que es lo fluido, es decir, la fluidez, para a través de su medio, de su cuerpo, llegar a poner toda la artistiada que quiera ponerle en un sentido de las bellas artes. Pero de todas formas va a encontrar el camino más propio, más adecuado para la manifestación del ser, precisamente a través de su cuerpo. Es como una situación ontológica, en el sentido de seas mujer o seas hombre, pero encuentra un medio, un vehículo para una manifestación del ser. Es decir, soy químico, soy química. Soy psiquiatra, soy psiquiatra. ¿Sí? Encuentro un medio y a partir de ese miedo, de ese medio, entonces soy un psiquiatra gordito, soy un psiquiatra delgado, pero estoy encontrando el medio para hacerlo. Es decir, ya así reconozco, así es mi cuerpo, pero yo soy una manifestación propia de mí, es decir, una manifestación propia del ser, que el ser es ser psiquiatra, o soy el ser químico, o soy el ser lo que sea, el ser piloto, el ser aviador, el ser el que barre, el ser el procreador, ser, es decir, el padre de familia, la madre de familia, esos procreadores, esos progenitores, o sea, ser el... Y ya ustedes buscan qué ser, ¿sí? Hasta el que está con la mascota, ¿sí? Una situación de domesticar o doméstico, entonces todo eso, ¿no? A quien lo haya llevado a más escala, pues pueda decirlo bien, que es un veterinario, ¿sí? Entonces, todos van a llevar y a conllevarlo a su mayor grado y experiencia. Y van a pasársela muy bien, porque van a lograr todo y no solo eso, o sea, no solamente todo, sino solo eso, es decir, todo eso. O sea, todo lo que esté propuesto en su mente, en su camino, en su diario, ¿sí? Es decir, voy a echar a andar la mente, voy a echar a andar lo que sé, voy a echar a andar los recursos, o sea, voy a estar encargado y a cargo de todo. Y sí me voy a valer de algunas situaciones que le podría llamar faros o torres o otros procesos como de aprendizaje o etcétera, como el frame y así, ¿sí? Una torre, un menú, etcétera. ¿Por qué? Porque estas situaciones ya como que globales, universales, nos va a servir a mí y a todos los individuos para orientarnos. Es como hablar de una torre de medicina, una torre de médica, una torre de salud, una torre médica para todo el planeta. Entonces ya es un faro, es una orientación, es un faro. Es también un poquito organizacional, es el sentido de cuando entras a trabajar, a la organización a donde entres y que entres a trabajar. Tú sabes que estás trabajando, es decir, que estás parte del trabajo, que estás dentro del trabajo. Es como un reloj que empieza, que inicia y que prácticamente no se detiene hasta que mueras, es decir, llegues a tu final, mueras o dejes de trabajar, se detenga el reloj, ¿sí? Para que dejes, o sea, dejar o dejes de trabajar. Ahora, pudiera llegar a pasar esto y puedes seguir vivo. No quiere decir que termine precisamente tu vida o toda tu vida o tu vida ahí. Pero sí es preciso
saber en qué estás, porque igual nunca dejas de trabajar. Pero lo importante aquí es que sí ya, o sea, empieza a trabajar. Es decir, ya que estás ahí, ya que estás trabajando, sí te des cuenta y sí te das cuenta que ya estás trabajando. O sea, eres parte de ese todo en el planeta que están trabajando todos al mismo tiempo. Entonces tú ya eres parte de algo que se está trabajando y que se está trabajando en el planeta. Y ese es un regocijo que se lleva de cada quien, de cada individuo. En la motivación, pues llegamos al logro. Y en el logro llegamos, ¿qué es el logro? El logro es la capacidad mental o la capacidad de la mente para hacer algo con la mente que los demás no pueden. Entonces, con nuestro logro, nuestra sensación o nuestra sensatez de haber hecho lo que los demás no, ¿verdad? Que los demás no pueden, los demás no. Nos lleva a esa conjetura y esa vida de saber todo el camino que llevamos, o sea, que llegamos y que llevamos hecho cada quien. Porque sabemos muy bien y claro y claramente que nadie va a poder reemplazar las horas de 15 años haciendo crema y haciendo quesos, ¿sí? O sea, son 15 años en forma haciendo quesos. Nadie lo va a poder reemplazar así de la noche a la mañana o así de la nada, de la noche a la mañana. Entonces, esa forma de logro, o sea, lo que les digo, que puede lograrse con la mente, que los demás no, que otros no, tú mismo lo vas a ver y lo vas a conocer de ti y ante ti de los demás, o a los demás de los demás. Y eso te va a hacer, te va a dar la función y la gracia y la garantía de que pues vas a hacer bien las cosas. Entonces todo es y todo partió y todo con es, o sea, con él es el tema del discernimiento. Entonces es muy importante el discernimiento y el discernimiento en nuestras vidas. También ya para hacer una conclusión, para cerrar el tema, es como una idea a veces de lo que es una APU. La APU en inglés es Auxiliary Power Unit y es una unidad de poder auxiliar. Esto es como para echar a andar algo, es como para echar a andar un motor, como para encenderlo. Suministrarle una energía eléctrica adicional para encenderlo, para darle marcha, encender la marcha para darle marcha. Entonces, sucede y lo que pasa es que funcione como si fuera una APU, ¿sí? O sea, entras a la cocina, nuestras neuronas son como que una idea neuroeléctrica de sinapsis, entonces como que digamos una especie, un medio de fuente de energía adicional, es decir, de eléctrica, ¿sí? Entonces viene a ser una APU, ¿sí? Es como que generamos una APU sola, y esa APU al generarse genera más y más corriente, más tensión, al punto que ya se discierne sola, o sea, ya va creciendo y se discierne sola, es una como sinapsis completa, ¿sí? Pero no es que sean juegos y como que y adivinanzas, juegos mentales o lo que sea, no, son juegos, o malabares, juegos y malabares mentales, no, son juegos que, o sea, más bien no son juegos, son situaciones de sinapsis, pero que van a ser en la verdadera plataforma y base, pues, del discernimiento. Entonces vamos a poder discernir prácticamente todo. Nos va a dar tiempo, nos va a ahorrar tiempo y nos va a hacer, o sea, nos va a hacer sentir muy bien. Así es que, pásenla bien. Yo soy José Pablo Rodríguez P de Orc, ¿eh? Pork y Ayo, dices. Y yo lo que les digo es que hoy lunes 12 de agosto de 2019, recuerden que esto es Sumando Voz, ¿verdad? Es que la pasen muy bien.
transmitiendo desde Cuernavaca, Morelos. Dice prestando voz. Entonces ahora en lugar de prestando con P, vamos a poner PS sumando, ¿verdad? Voz. Es que la pasen muy bien. Recuerden, discernimiento, discernir. Hasta luego, pásenla muy bien. Bye bye.